poniendo a la palabra como centro de nuestra vida, eso es lo más lindo, lo más hermoso de nuestra vida. El regalo más maravilloso que Dios nos puede dar, ¿sí? Su misma presencia, su misma persona. Una palabra que se proclama, una palabra que se celebra, una palabra que se alimenta, que camina con nosotros, que nos da fortaleza. Esa es la palabra de Dios, ¿no es cierto? Y una palabra también que se testimonia, ¿sí? Por eso Jesús dice, este es la voz del Padre, este es mi hijo, mi elegido. Escúchenlo, obedézcanle, hagan lo que Él les dice, ¿no es cierto? Lo que Él nos enseña. Vamos a iniciar en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Esta noche contaremos con la presencia de Boris Tobar, un gran amigo. Tuve la suerte de tenerlo como profesor, así que lo conozco hace unos 28 años, ¿sí? Hace unos 28 años. Yo era todavía jovencito y Boris también era jovencito, ¿sí? Y sigue siendo joven, está más joven que yo. Bueno, entonces vamos a iniciar como de costumbre con la lección divina, ¿sí? Con la lección divina. Voy a compartir pantalla. Eso, yo ya estoy ya, ahora ya sé. Entonces, miércoles bíblico diocesano, contemplar a Jesús por su palabra. Lección divina, Lucas 9, 28, 36. Con esto nosotros podemos preparar una buena homilía, inclusive una buena asamblea dominical en las comunidades donde nosotros podamos llegar y donde no puede llegar el sacerdote, tal vez por la distancia o por de pronto demasiadas ocupaciones. No se puede llegar a todo lado, pero aquí tenemos una lección maravillosa para compartir. Lector número 1. En el camino hacia la cruz, Jesús quiere animar a sus discípulos y les manifiesta su verdadera identidad. Pedro, Santiago y Juan reciben una invitación: subir a la montaña, encarar el camino de la vida en compañía de Jesús, sentirle cercano, convivir con Él. Escucharle transformará nuestra vida y nos hará ver con otros ojos la realidad. La oración. Señor Jesús, en estos días de Cuaresma, danos también a nosotros la gracia que diste a Pedro, Santiago y Juan, de conocerte vivencialmente, para que, viendo tu manifestación y reconociendo el testimonio que el Padre dio de ti, reconociéndote como su Hijo elegido, te escuchemos y te sigamos, asumiendo tus enseñanzas, haciendo nuestro tu estilo de vida, viviendo a tu manera. Regálanos la gracia de encontrarte vivo y presente en tu palabra escrita, para que cada vez te conozcamos más y hagamos vida lo que tú nos has dejado en ella. Ayúdanos a vivir lo que nos pides, amando como tú amabas, teniendo tus mismos sentimientos y actitudes. Amén. Padre Jorge. Lectura del Evangelio según San Lucas, capítulo 9, del versículo 28 al 32. Unos 8 días después de estas palabras, tomó a Pedro, a Juan y a Santiago, y subió a lo alto del monte para orar. Y mientras oraba, el aspecto de su rostro cambió, y sus vestidos brillaban de resplandor. De repente 2 hombres conversaban con él. Eran Moisés y Elías, que apareciendo en gloria hablaban de su éxodo, que él iba a consumar en Jerusalén. Pedro y sus compañeros se caían de sueño,
Pero se espabilaron y vieron su gloria, y a los 2 hombres que estaban con él. Mientras estos se alejaban de él, dijo Pedro a Jesús: Maestro, qué bueno es que estemos aquí. Haremos 3 tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. No sabía lo que decía. Todavía estaba diciendo esto cuando llegó una nube que los cubrió con su sombra. Se llenaron de temor al entrar en la nube. Y una voz desde la nube decía: Este es mi Hijo amado, el elegido, escuchadlo. Después de oír la voz, se encontró Jesús solo. Ellos guardaron silencio y por aquellos días no contaron a nadie nada de lo que habían visto. Palabra del Señor. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Gloria a ti, Señor Jesús. Las palabras a las que hace referencia el comienzo del Evangelio de hoy son el contexto anterior al mismo. Pedro ha hecho su profesión de fe. Eso lo tenemos en el versículo 20 del capítulo 9. Luego Jesús nos habla de las condiciones para seguirle. Hay un anuncio de la pasión, un primer anuncio. Pero como enlace a este maravilloso texto de que lo hemos proclamado, está esta expresión de Jesús: les aseguro que nadie morirá sin haber pregustado antes esta gloria, este reino de Dios. Sí, nadie morirá, nadie conocerá la muerte sin haber visto primero. Y en Lucas hay algo muy particular, ¿sí? Dice: pues de verdad os digo que algunos de los de aquí presentes no gustarán la muerte hasta que vean el reino de Dios. ¿Sí? Antecedente a la transfiguración. ¿Qué es lo que sucede? Una clave fundamental para entender esta escena es lo alto de la montaña, la decisión de Jesús de ir a orar. El monte y la oración de Jesús. En el Evangelio de Lucas nos hablan del ser mismo de Jesús. Jesús es un hombre orante. Bueno, esto de la división del texto voy a omitirlo porque lo voy explicando posteriormente. Miramos 3 palabras interconectadas: 8 días, el monte y la oración. El 8, un número total. El monte, el lugar de lo sagrado, el espacio de lo sagrado. La oración, nosotros en el Evangelio de Lucas, sobre todo en Lucas, como antecedente, para anteceder toda acción de Jesús, está la oración, siempre al inicio de todo, de su caminar. En la oración se transforma el aspecto de su rostro, no su identidad. Lógicamente es Jesús mismo, pero hay algo mucho más allá. Lucas narra la transfiguración de Jesús en relación de la aparición de Dios en el Éxodo 33, 18, 23. Moisés no puede mirar el rostro de Dios, pero sus discípulos sí pueden contemplar el rostro de Jesús, el rostro esplendoroso de Jesús, la magnificencia de Jesús. Aparecen 2 hombres también del monte, Moisés y Elías. Moisés en el monte Sinaí y Elías el Horeb, el monte Carmelo. Ellos están en diálogo con Jesús. Lucas es el único evangelio sinóptico donde se nos habla del tema del diálogo, al contrario de Mateo y Marcos. Lucas como que completa este vacío que existe. ¿Sí? El tema es el éxodo. Su éxodo hacia Jerusalén, que tendrá su plenitud en Jerusalén, para indicarnos que el sufrimiento y la muerte de Jesús corresponden al plan de salvación de Dios, acontecimiento liberador por excelencia. No hay resurrección sin pasión, no hay seguimiento sin cruz.
Estas tres personas aparecen en gloria dentro de la esfera divina, ¿sí? Inclusive aquí vemos la manifestación de la nube. ¿Se acuerdan ustedes? La tienda y la nube, la gloria de Dios que cubre todo este espacio, esa morada de Dios, lo que en hebreo se dice la Shekinah, donde se manifiesta la gloria. En hebreo se dice kabot o en griego doxa, ¿sí? En contraste con los tres somnolientos, están con sueño. En el Antiguo Testamento se creía que en el sueño se podía experimentar lo divino, ¿sí? Estos somnolientos tienen criterios distintos. La somnolencia no se refiere al sueño físico, sino a los criterios distintos por los que se manejan los discípulos de Jesús, sobre todo los tres discípulos, los Boanerges y Pedro. Pedro que lo quiere hacer desistir de la misión y los Boanerges que no han entendido que la misión significa servicio, entrega, alegría. A pesar de que nos vaya mal, a pesar de que no seamos bien recibidos, sea lo que sea, de todas maneras estamos invitados a seguir caminando. Si bien Pedro ha entendido esta nueva presencia, la tienda, esto lo entienden los judíos, porque así es como camina el Dios del Éxodo. Esa tienda, esa presencia de Jesús en el mundo. Pero Pedro pretende quedarse ahí como una especie de huida de la cruz. Hay dos modos de entender esta escena de las tres chozas. Quedarse ahí, huir de la cruz y quedarse en la comodidad de brazos cruzados. Y también ponerlo a Jesús en el mismo nivel de los antiguos profetas. Así como la respuesta del vulgo, ¿no es cierto? ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Unos dicen que eres Moisés, Elías o alguno de los profetas. Es bonito, quedémonos con esos conceptos. Jesús no es alguien más. Y aquí nosotros vemos que Jesús es alguien más, como nos dice también Lucas. Aquí hay alguien más que Salomón, ¿no es cierto? Alguien más. Y ese es Jesús. Alguien más que Juan. Ese es Jesús. Tiene que divisar desde el monte. Pedro tiene que entender esto. Tiene que divisar desde el monte Tabor, desde el monte de la transfiguración, el otro monte, el monte Calvario que está abajo, para que la cruz no sea un escándalo, como nos dice San Pablo a los Corintios en el capítulo 1, en la primera Corintios 1:20, ¿no es cierto? Porque para muchos judíos la cruz, para los judíos la cruz es un escándalo, una piedra de tropiezo. Este adelanto, este pregustar, este abrebocas, pero completo, pleno, nos dice que la cruz no es destino, no es un fin en sí mismo. La cruz nada más que es un paso, un camino para la gloria. El éxodo entonces es necesario, necesarísimo el éxodo de Jesús. Lo que sigue es muy importante. La nube, signo de la presencia de Dios, su vivienda, morada, la Shekinah, los cubre a todos, así como en el éxodo. Desde la nube Dios habla. Este es mi hijo, mi elegido. Acá no dice ya mi amado, agapetos, sino mi elegido. Y por el hecho que es el elegido, escúchenle. El verbo akuein, que implica obediencia, hacer lo que oímos. No es solamente óiganle, ¿sí? Sino escúchenle, es decir, obedézcanle, hagan lo que él dice. Las palabras de Moisés y Elías tendrán sentido ahora desde Jesús, nuevo intérprete de la ley y los profetas. Con toda seguridad escucharemos la voz del Hijo, y el verbo sugiere obediencia, explico eso. En la perspectiva bíblica es obedecer, poniendo en práctica lo que se escucha. Pretender hacer tres chozas nos llevará al peligro de acomodarlo a Jesús a nuestras componendas de ideologías. Venga usted acá, no nosotros donde usted, dentro de esa esfera, sino usted dentro de la nuestra. Por último, Jesús se queda solo. Una vez que el Padre desde el cielo, desde la nube, perdón, dice, este es mi hijo, el elegido, escúchenlo, ¿sí? Después de eso, Jesús se queda nuevamente solo.
viene otro espacio fundamental de seguimiento, de discipulado, donde solo Jesús será y tendrá una palabra nueva y definitiva. Elías y Moisés ya no nos tendrán que decir nada por sí solos, sino desde Jesús. Jesús será como la ventana para mirar lo que nos quiso decir el Antiguo Testamento, lo que Dios reveló en la Antigua Alianza, ¿sí? Todo lo que hemos reflexionado nos dará a responder a la pregunta misma de Jesús. ¿Quién dice la gente que soy yo? Esa es la pregunta en Lucas 9:18. En el versículo 20, Pedro responde, hace su profesión de fe. Pero no es que esa es la respuesta. Ese no es del Mesías en sí, el Mesías que nos revela Dios, ¿no? Sí. Jesús es el Mesías de Dios. Pero no olvidemos, es un Mesías que no rehúye el camino de la pasión y muerte, sino que camina hasta el final, ¿no es cierto? Llevando a cabo la misión que el Padre le ha encomendado. Tenemos una aplicación práctica. Subimos a la montaña, esto ya es para nosotros. Subimos a la montaña para cambiar. En Marcos se nos narra de esta maravillosa experiencia. Y ya no vieron a nadie, sino únicamente a Jesús. El objetivo de subir a la montaña es contemplar a Jesús y quedarnos con Jesús. El objetivo de esta experiencia maravillosa de oración es ya no tener ojos para otras cosas, sino para Jesús, que nos ha llamado y nos guía y nos conduce en el discipulado. Este es el resultado de todo auténtico encuentro, que seamos capaces de no ver más que a Jesús, ver el mundo a través de Jesús. No es que nos vamos a cegar ante la realidad, sino esa realidad la iluminamos, la miramos a través de Jesús, desde su mirada, desde sus opciones, así como nos hablaba la carta de San Pablo a los filipenses. Tengan los mismos sentimientos, la proneo, ¿no es cierto? Las mismas opciones, lo que Cristo hizo, lo que Cristo quiso, sus sueños, sus utopías. Subimos de la montaña para iniciar un nuevo camino. Ese nuevo camino, divisando desde el monte Tabor, desde la gloria, verán que esto no es triunfalismo, sino es lo definitivo. Todos estamos llamados a llegar a esa gloria, ¿no es cierto? Uno de los temas del catecismo de la Iglesia Católica es: el mundo ha sido creado para la gloria de Dios. El ser humano ha sido creado para la gloria de Dios. Que todo se tiene que recapitular en Cristo, ¿sí? Para iniciar un nuevo camino, divisando desde el monte Tabor el otro monte, el Calvario. Para llegar a lo definitivo es necesario pasar por lo pasajero, por la cruz. La cruz no es un fin en sí mismo, no es lo definitivo. Lo definitivo es la gloria, pero hay que llenarse en el monte de esa claridad, de esa visión, donde es la voluntad de Dios. Así Dios lo ha revelado desde a lo largo de la historia. Así nos habló desde Moisés y Elías. Y Jesús viene a ser el que viene a dar pleno cumplimiento a la voluntad de Dios. Entonces, Cuaresma es un tiempo para subir. ¿Sí? ¿Ve? Un tiempo para subir. Dedicar un buen tiempo para contemplar a Jesús, su gloria. No nuestra gloria, no nuestros intereses, no nuestra fama, no nuestra autoridad, nada de eso. Dejar de lado todo lo que el ser humano por sí solo, las ambiciones, mediante la oración. La oración nos enseña a ser como Jesús, imitadores de él. También es tiempo para bajar. ¿Bajar qué significa? Escúchenlo. ¿Sí? El texto del domingo empieza estas palabras de subida. Subió al monte, pero después para bajar también. ¿Cómo? Con acciones concretas. Escúchenlo, obedézcanlo. ¿Cómo se baja? Obedeciendo la voluntad de Dios. Con acciones concretas en mi familia, comunidad, trabajo, etcétera. Lector número
3. ¿Nos puede ayudar, hermanito Juan Zorrilla? Padre bueno, danos tu Espíritu Santo para escuchar tu Hijo, para conocerte siempre más, para aprender de tu Hijo a amar sin condiciones, para realizar tu proyecto de amor, para manifestar el amor que nos tienes, para darte a conocer con nuestra vida, para dar testimonio de ti, para anunciar tu buena nueva. Para encontrar en ti la vida, para ser instrumentos de tu amor, para vivir de acuerdo a tu voluntad, para hacer vida a las Escrituras, para proclamar que solo tú eres Dios, para que en ti encontremos vida y salvación, para imitar a tu Hijo. Amén. Vamos a decir juntos, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito del fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.